Hola, yo voy a hablar en esta ocasión sobre la matriz Pestel. La matriz Pestel es una herramienta que se utiliza en las empresas para analizar el entorno, ¿verdad? Y se analizan diferentes factores del entorno en el que se encuentra la empresa. Y se aplica precisamente porque al realizar esta matriz se arroja cierta información que puede ser bastante útil para tomar decisiones con relación al futuro cercano o futuro lejano de la empresa. Entonces, pues ayuda a la estabilidad de la misma, porque se conocen diferentes áreas de la sociedad que pueden influir de alguna forma en la compañía. Pestel es una palabra formada por diferentes factores. En esta ocasión vamos a analizar la S de Pestel, que es el factor sociocultural. El factor sociocultural es el que busca identificar las tendencias humanas, se enfoca en analizar a la sociedad, ¿verdad? Y cómo ésta puede influir en la empresa, que evidentemente tiene una gran influencia, casi siempre. Y se busca reflexionar sobre elementos, ¿verdad?, de la sociedad en las que pueda influir, como por ejemplo los cambios en los patrones de consumo o algunas tendencias, incluso cuestiones de activismo político o otros ciertos factores sociales que generan impacto o controversia y que influyen en la forma en cómo se perciben los servicios o los bienes que una empresa ofrece en el mercado. Entonces, el factor social en la matriz Pestel no solo estudia lo que son estas tendencias, sino que también se encarga de analizar otras características como pueden ser las características demográficas. Esto se refiere, por ejemplo, a los diferentes rangos de edad, ¿verdad? Que varían, en algunas ocasiones varían mucho las necesidades o el consumo dependiendo de las generaciones de las que se estén hablando, de las generaciones a las que la empresa se dirija. Entonces, por eso es muy importante conocer el comportamiento humano y hacer un análisis importante sobre el factor sociocultural, porque si no se hace puede afectar bastante a la empresa y puede afectar a su estabilidad, ya que la sociedad y su comportamiento y su demanda y las tendencias van variando a lo largo del tiempo. Entonces por eso es muy importante mantener la actualización en el factor sociocultural de la matriz Pestel. Con respecto al factor social en la matriz Pestel, hay algunas características, algunos segmentos en los cuales se puede dividir el mismo factor, que son muy importantes a la hora de analizar el entorno, como lo pueden ser los gustos, los hábitos de consumo, que ya lo mencioné anteriormente, la edad, debido a que no necesariamente las necesidades de una persona joven serán las mismas si lo comparamos con una persona adulta mayor o adulta. También el tema del nivel económico, por ejemplo, la renta total disponible, la clase social en la que se encuentra la empresa e inclusive el nivel educativo van a influir en el comportamiento de compra. Evidentemente una persona con mayor solvencia económica tiende, no necesariamente, pero tiende a tener unos hábitos de consumo tal vez más activos que una persona de bajos recursos. Entonces es muy importante considerar todos estos temas, también el tema religioso, el tema cultural, que influyen mucho en el consumo y que son muy importantes para las empresas, porque de acuerdo a esto se puede tomar un rumbo de acuerdo con la visión y con los objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazo que la empresa se haya establecido. Algunos ejemplos que son bastante interesantes para entender lo que es el factor social son, por ejemplo, el tema de innovación forzada que ha implicado la pandemia y el mantenerse en casa, porque, por ejemplo, con la industria alimentaria, antes de la pandemia se asociaba mucho las entregas a domicilio con la comida chatarra. Entonces, generalmente la mayoría de las entregas a domicilio de alimentos se basaban en comidas rápidas, todas estas franquicias que ofrecen productos así de comidas rápidas. No obstante, con la llegada de la pandemia y las restricciones que han habido a nivel mundial, las personas que tal vez no son consumidoras de comida chatarra han incursionado también y han probado utilizar este tipo de servicios de entrega a domicilio. Entonces las empresas que no
que vendían productos saludables han tenido también que traspasarse al ofrecer entregas a domicilio. Entonces ya el comportamiento del consumo ha cambiado, ya no es únicamente para comida chatarra, también para otros tipos de alimentación que no necesariamente están ligados con lo que se conocía anteriormente. Otro ejemplo son las curitas o las benditas que se utilizaban para cuando las personas tenían heridas. En un inicio, cuando se crearon, tenían un color rosado porque se asociaba al color de piel estándar, tal vez del lugar donde se creó. Sin embargo, se notó con el paso del tiempo que algunas personas con otras tonalidades de piel remarcaban muchísimo la bendita o este producto. Entonces, de acuerdo a eso, las empresas se tuvieron que reinventar, analizando precisamente el entorno con una matriz Pestel, y se dieron cuenta de que hay que crear benditas o curitas con diferentes tonalidades de piel, porque las personas que lo consumen no todos tenían el mismo tono. Entonces son aspectos que son muy importantes y que pueden marcar una gran diferencia en el futuro y la estabilidad de la empresa. Uno de los aspectos que de alguna forma impacta a las compañías y que también se convierte en un aspecto muy importante de analizar es la sociedad, debido a que esta no es uniforme, no es toda igual. Entonces por eso es muy importante conocer las características de la sociedad en la cual la empresa se encuentra. Las diferencias étnicas, las diferencias culturales, religiosas, o las diferencias también en cuanto a la parte política influyen mucho también en el comportamiento de consumo. Entonces, por eso es muy importante actualmente para las empresas hacer un análisis de las personas o posibles compradores que poseen, debido a que entre más inclusivo se sea y entre más imparcial también se sea en las actividades y los bienes o servicios que la empresa ofrezca, mayor posibilidad de ganar nuevos consumidores y de ganar una estabilidad en la sociedad. Entonces, por eso es muy importante, y de ahí radica la importancia de tomar en cuenta del análisis, ¿verdad?, del factor social, que aunque es un poco complicado porque no es estándar, porque es muy variable, no deja de ser importante y no deja de ser un factor fundamental, porque al final los seres humanos son los quienes movemos la economía mundial. Entonces por eso es importante tener en cuenta y tomar en cuenta cada uno de los sectores que hay en una región determinada. En lo que respecta a nivel internacional, también el análisis del factor sociocultural se muestra como un factor bastante importante, debido a que gracias a la globalización y a la apertura de los mercados y a la búsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas, es muy importante conocer los sectores, ¿verdad?, y las regiones a las cuales se pretende ingresar. Entonces, con mostrarle la importancia que se merece al factor sociocultural, puede incidir directamente en la eficiencia de las exportaciones, en la capacidad para incursionar en nuevos mercados, y también en la creación de estrategias y líneas de acción que puedan ayudar a exportar o vender a otros sectores, a otras regiones en otras latitudes. La utilidad de generar estos análisis mayormente es para fines mercadotécnicos. Entonces estos análisis usualmente generan bastantes datos, bastante información que puede ser utilizada también para, como lo dije anteriormente, para crear estrategias y líneas de acción, y también para otros factores importantes dentro de la compañía, que pueden ayudar a mejorar inclusive su gestión interna. Menciona Morin que se puede afirmar que existe una determinación mutua entre lo social y lo cultural, pues es la propia actividad humana donde se produce cultura y se asume como valores, conductas, principios y significados que no solo se transmitirán en la interacción social, sino que además mediarán y darán forma a dicha interacción, traduciéndose en fenómenos socioculturales. Entonces el conocimiento de estos factores es bastante relevante, debido a que
Estas características relacionadas al comportamiento humano es un insumo, ¿verdad?, de utilidad para los exportadores para saber qué sí y qué no y qué aspectos se deben cambiar para hacer de la exportación o el proceso de compraventa una actividad mucho más eficiente. A nivel social, las diferencias son bastante marcadas de una región a otra. Por ejemplo, en un país como la India, en gran parte de su territorio la vaca es considerada como un animal sagrado, por lo cual la comercialización o depende del uso que se le da a la misma puede ser bastante controversial en dicho país, por lo cual si uno desea incursionar en este país, en la India, debe considerar aspectos como este, que están asociados con la parte religiosa, cultural y costumbres. Por otro lado, hay un ejemplo bastante interesante como lo es el caso de Amazon. Amazon es una empresa bastante grande que ofrece gran cantidad de artículos por internet. Amazon tiene presencia física en 17 países y en estos 17 países la empresa ha variado las características de la oferta, ¿verdad?, que ofrecen, acoplándose a las cualidades del país en el que reside. Un ejemplo de los factores socioculturales reciente es el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde ciertos vendedores comenzaron a promocionar artículos en contra del candidato presidencial Donald Trump, pero algunos de estos artículos eran ofensivos. Entonces, este evento que sucedió generó una indignación bastante importante en las redes sociales y la empresa fue muy criticada por permitir la venta de estos artículos en sus plataformas en internet. Otro factor sociocultural también relacionado o más bien evento sociocultural relacionado con Amazon fue la promoción de campañas, ¿verdad?, recientes a favor de los derechos humanos, como el Black Lives Matter, que en español sería la vida de los negros importa, o también el Stop Asian Hate, que sería en español detener el odio hacia los asiáticos. En ambos casos, Amazon promovió la venta de estos artículos en sus plataformas en distintos países, principalmente enfocado en la India y en Estados Unidos, donde se dan problemas importantes sobre el racismo. Entonces vendían artículos, camisetas, artículos deportivos, decoraciones, todos relacionados con la inclusión, y fue una campaña de concientización como parte del compromiso social que tiene la empresa a nivel mundial. En conclusión, se puede afirmar que la relevancia del factor social es indiscutible, porque el factor social es el espacio donde se originan las tendencias, la controversia, la cultura e inclusive el activismo político. Menciona Martín que la evolución demográfica, la movilidad social y cambios en el estilo de vida, también el nivel educativo y otros patrones culturales como la religión, las creencias, los roles de género, los gustos, las modas y los hábitos de consumo son parte de los segmentos en los cuales se puede dividir el factor sociocultural en la matriz Pestel para su análisis del entorno. Sobresale que la matriz Pestel es una herramienta fácil de aplicar, que eso es una de las ventajas que posee, y que ofrece un panorama actualizado sobre los eventuales escenarios que le puedan suceder y donde la empresa pueda tener capacidades o herramientas para afrontar los desafíos del futuro.